Hola, en este vídeo vamos a ver un ejercicio que dice lo siguiente. Sobre una barca se tira en las direcciones indicadas en el dibujo con fuerzas de 300 newtons. Calcula la suma de las componentes de esas fuerzas en la dirección de la corriente del río. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es dibujar el ejercicio. Bueno, aquí tenemos un esquema. Hay una fuerza de 300 newtons, por ejemplo, tirando con un cable con un ángulo de 50 grados respecto al horizontal, y otra de 300 newtons también, pero formando un ángulo de 30 grados. Bien, en primer lugar, nos piden que calculemos las componentes en dirección paralela al río, es decir, en este eje que yo estoy aquí señalando con el ratón ahora. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bien, nos tenemos que hacer la idea de que lo que tenemos nosotros es un foco de luz, por ejemplo, enfocando desde arriba, y entonces la sombra que daría esta flecha, este vector de aquí, sería precisamente esta componente, que es la primera que vamos a calcular. Es decir, la componente siempre es una proyección perpendicular de la fuerza inclinada sobre el eje que consideremos. En este caso es el eje X o eje horizontal. Bueno, ¿cómo se halla esta fuerza? Bueno, pues tenemos que esta componente horizontal la calculamos mediante trigonometría. Recordemos que el coseno de 50 grados era igual al cateto contiguo, que es precisamente este trozo verde, partido por la hipotenusa. Por tanto, si yo de ahí despejo o multiplico, mejor dicho, esta hipotenusa de 300 por el coseno de 50 me dará precisamente el cateto contiguo, que es 192,8. Y se le pone la letra I porque estamos en el eje X, en el eje horizontal, que es este que estoy señalando, y el vector unitario en el eje X, es decir, es como la unidad, podemos decir, lo más pequeño que mide este vector, bueno, lo más pequeño no, pero sí que es la unidad de este eje, sería el vectorcito I, vector unitario. Vamos a hacer lo mismo con la segunda fuerza. Esta fuerza de aquí, si de nuevo pusiéramos aquí donde estoy señalando un foco de luz, ¿cuál sería su proyección? ¿Cuál sería la sombra que proyectaría sobre este eje X horizontal? Pues sería este vector azul que estoy dibujando ahora. Por tanto, esta es la componente horizontal de esta fuerza segunda sobre el eje horizontal o el eje paralelo al río. Y hacemos lo mismo que antes, utilizamos la trigonometría. Si multiplicamos esta fuerza de 300 por el coseno de 30 grados me dará el cateto contiguo, que es precisamente 259,8 newtons. Entonces, sumando estas dos fuerzas que van en esta dirección paralela al río, el total que nos sale es 452,6 I newtons. Repito que el I es el vector unitario en la dirección horizontal. Y aquí tenemos la fuerza total de estas dos, la verde y azul, que hemos proyectado o que hemos hallado anteriormente. Vamos a ver ahora las proyecciones o las componentes verticales, es decir, sobre este eje de aquí, que sería el eje Y. Bien, ahora lo que tenemos que recordar era la definición de seno. El seno de 50 grados, como lo vemos aquí, es el cateto opuesto, que sería esta línea punteada que yo estoy señalando, pero en realidad es esa componente que yo quiero calcular, partido por la hipotenusa, 300. Por tanto, si yo multiplico 300 por el seno de 50, obtendré este vector verde, que es la componente vertical, o en dirección perpendicular al río. Y lo mismo haré con esta de aquí. Lo que ocurre es que la de abajo, como vemos, el vector, la componente vertical o vector de 150 newtons que nos ha salido, tiene que ser negativo porque va en sentido hacia abajo. Ya sabemos que en nuestros ejes siempre la parte hacia arriba es positiva, pero la parte hacia abajo siempre es negativa. Por tanto, si yo quiero sumar ahora el vector verde con el vector azul, que son las dos componentes en el eje Y que me han salido, me saldrá un vector más pequeño, es decir, 79,8 newtons, que es este que yo estoy dibujando aquí. Por tanto, en la suma de las dos fuerzas que teníamos oblicuas la hemos reducido al final a una componente horizontal de 452,6 y una componente vertical de 79,8. Por tanto, yo podría expresar ya la solución de este ejercicio como que la fuerza total que actúa sobre la barca es, que se pone como fuerza total resultante o sumatorio de F, 452,6 I, ya que esta está en el eje X, más 79,8 J, ya que esta está sobre el eje Y. Y todo esto medido en newtons. Bien, si yo quisiera
calcular el módulo de la fuerza resultante, tendría que utilizar el teorema de Pitágoras. Fijaos que aquí tenemos la fuerza resultante o total, que es esta roja que yo tendría aquí en forma analítica o en forma numérica, y si quiero calcular lo que mide, evidentemente tengo que sumar este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, es decir, aquí lo tenemos 425,6 al cuadrado más 79,8 al cuadrado, y todo esto hacerle la raíz cuadrada. Pues recordemos que la hipotenusa era la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que no es más que la de 79,8 newtons. Y finalmente yo también puedo calcular la dirección de esa fuerza. ¿Cómo? Pues utilizando, por ejemplo, el seno. El seno de este ángulo, que no sé cuál es, alfa, sería igual al cateto opuesto, que es, sí que lo tengo, 79,8, partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa es 459,6, que es lo que he hallado antes con el teorema de Pitágoras. Con lo cual llego a la conclusión de que el ángulo que forma esta fuerza resultante o total es de 10 grados.